Cuando Eduardo estaba a punto de decir, sí, acepto en su boda, las puertas de la iglesia se abrieron, y la mujer que entró era la esposa que él había enterrado 5 años atrás, y cuando una esposa muerta aparece en la boda de su esposo, todos asumen una traición. Pero esta historia no es sobre infidelidad, es sobre un amor que sobrevivió a la muerte y a 5 años de silencio. Durante 5 años, Eduardo había llorado la pérdida de Carmen. Durante 5 años, había rehecho su vida completamente. Y cuando finalmente había encontrado el valor de amar nuevamente a Teresa, había decidido casarse en la misma iglesia donde había llorado la muerte de su primera esposa. Pero Carmen no había muerto en ese accidente. Había sobrevivido, había perdido la memoria. Y cuando finalmente había recordado quién era y había regresado a casa, había descubierto que su lugar había sido ocupado por otra mujer. Y ahora parada en la entrada de la iglesia, mirando a su esposo prometiendo amor eterno a otra, Carmen tenía que decidir si iba a permitir que esa ceremonia continuara o si iba a reclamar lo que siempre había sido suyo. Porque hay momentos en que interrumpir una boda no es crueldad, es justicia. Y hay amores que no mueren, incluso cuando todo el mundo cree que han muerto. Hola, mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de descubrir esta historia que nos va a enseñar que el amor verdadero nunca muere, incluso cuando creemos que la muerte nos ha separado para siempre, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que conoces los misterios de la vida y la muerte, bendice a todas las familias que han vivido con la incertidumbre de pérdidas sin respuestas claras. Que esta historia nos recuerde que los matrimonios sagrados no se rompen fácilmente y que a veces lo que creemos que es final es solo el principio de una prueba más grande. Que nunca perdamos la fe en el poder del amor para superar incluso la aparente muerte. Amén. Querida familia, ¿pueden imaginar lo que sería creer que han perdido al amor de su vida solo para descubrir años después que seguía viva? Hay algo más confuso que tener que elegir entre el pasado que creían muerto y el presente que habían construido. Lo que están a punto de escuchar es la historia de Carmen Herrera, una mujer que tuvo que regresar de entre los muertos para descubrir que su lugar en la vida de su esposo había sido ocupado por otra. Carmen y Eduardo Herrera habían estado casados durante 23 años cuando todo había cambiado en una noche lluviosa de octubre de Carmen tenía 57 años y trabajaba como maestra de primaria en Guadalajara. Eduardo tenía 57 años también y era supervisor en una fábrica textil. Habían sido una pareja estable, feliz, con 2 hijos ya adultos que vivían en otras ciudades. La noche del accidente, Carmen había salido tarde de la escuela después de una junta con padres de familia. Había estado manejando por una carretera rural cuando una tormenta severa había creado condiciones peligrosas de manejo. Lo que había pasado exactamente esa noche había sido un misterio durante años. Lo que la policía había encontrado había sido el carro de Carmen completamente destruido en el fondo de un barranco, después de haber atravesado las barreras de protección de un puente. Había habido evidencia de que alguien había estado en el carro durante el accidente, manchas de sangre, pedazos de ropa, cabello, pero no había habido cuerpo. Los equipos de rescate habían buscado durante semanas, habían dragado el río, habían explorado kilómetros de terreno accidentado, habían usado perros de búsqueda y tecnología especializada. Nunca habían encontrado ningún rastro de Carmen. Después de 3 meses de búsqueda intensiva, las autoridades habían declarado oficialmente a Carmen Herrera muerta por accidente automovilístico, aunque su cuerpo nunca había sido recuperado. Eduardo había estado devastado, había organizado un funeral sin cuerpo, había llorado la pérdida de la mujer con quien había planeado envejecer, había guardado luto durante 2 años completos, rechazando cualquier sugerencia de amigos y familiares sobre seguir adelante con su vida. Eduardo, le habían dicho sus hijos, mamá habría querido que fueras feliz. Eduardo, le habían dicho sus amigos, Carmen se habría molestado si supiera que estás desperdiciando tu vida en dolor. Pero Eduardo había sido firme en su determinación de honrar la memoria de Carmen, manteniéndose fiel a su matrimonio, incluso después de la muerte.
hasta que había conocido a Teresa. Teresa Morales era una viuda de 52 años que había perdido a su esposo por cáncer 2 años antes. Trabajaba como contadora en la misma empresa donde Eduardo era supervisor y habían comenzado como amigos que compartían la experiencia del duelo. «Entiendo lo que sientes», le había dicho Teresa durante una de sus primeras conversaciones profundas. «La culpa de seguir viviendo después de que la persona que amabas se ha ido. La culpa se va, no se va, pero se transforma en algo que puedes cargar sin que te destruya». Durante meses, Eduardo y Teresa habían desarrollado una amistad basada en comprensión mutua del dolor de pérdida. Habían comenzado a almorzar juntos, habían empezado a hablar por teléfono en las noches, habían encontrado consuelo en la compañía de alguien que entendía la complejidad de amar a alguien que ya no estaba presente. En marzo de 2023, habían comenzado oficialmente una relación romántica. Teresa le había dicho a Eduardo durante su primera cita real: «Necesitas saber que siempre voy a amar a Carmen, y yo siempre voy a amar a Miguel», había respondido Teresa. «Pero eso no significa que no podamos amarnos el uno al otro también». Habían construido una relación madura, basada en honestidad sobre sus pérdidas pasadas y esperanza sobre su futuro compartido. En noviembre de 2023, Eduardo había propuesto matrimonio. «Teresa, no puedo prometerte que vas a ser el único amor de mi vida, pero puedo prometerte que vas a ser el amor de mi nueva vida». Teresa había aceptado, entendiendo perfectamente que era el segundo matrimonio para ambos, construido sobre el respeto mutuo por sus matrimonios anteriores. Habían planeado una boda para agosto de 2024. Una ceremonia modesta pero hermosa que celebrara el amor que habían encontrado después de la pérdida. Los hijos de Eduardo habían apoyado completamente la decisión. «Papá, mamá habría querido que fueras feliz», había dicho su hija Elena. «Teresa es una buena mujer y merece tu amor». Los amigos y familiares habían celebrado que Eduardo hubiera encontrado la manera de seguir adelante sin olvidar a Carmen. Todo había estado perfecto para el nuevo comienzo, excepto por un detalle que nadie había sabido. Carmen Herrera no había muerto en el accidente de 2000. Si alguna vez han tenido que reconstruir su vida después de una pérdida devastadora, si han enfrentado la culpa de amar a alguien nuevo después de perder a alguien más, o si simplemente quieren saber qué pasa cuando la muerte resulta ser solo una larga ausencia, esta historia es para ustedes. Prepárense para descubrir que algunas bodas no celebran nuevos comienzos, sino que revelan que algunos finales nunca fueron reales. Lo que había pasado realmente la noche del 15 de octubre de 2019 era una historia de supervivencia que ningún miembro de la familia Herrera había imaginado. Carmen había perdido el control de su carro durante la tormenta, pero en los segundos antes del impacto había logrado abrir la puerta y saltar del vehículo. El carro había continuado sin ella hacia el barranco, donde había sido destruido completamente. Carmen había caído por la ladera, golpeándose severamente la cabeza contra las rocas, pero había sobrevivido. Había perdido la conciencia inmediatamente. Cuando había despertado, había sido 3 días después, en total confusión y desorientación. No sabía dónde estaba, no recordaba su nombre, no tenía identificación porque su bolsa había quedado en el carro. No recordaba el accidente, no recordaba a su familia, no recordaba nada de su vida anterior. Carmen había vagado durante días por terrenos rurales, en estado de shock y amnesia completa, hasta que había sido encontrada por un campesino llamado Don Aurelio, que vivía en una zona montañosa remota. «¿Cómo se llama, señora?», le había preguntado Don Aurelio cuando la había encontrado, herida y confundida, cerca de su rancho. «No sé», había respondido Carmen honestamente. «¿De dónde viene?». «No sé». «¿Tiene familia?». «No sé». Don Aurelio, que vivía solo y tenía un corazón generoso, había llevado a Carmen a su casa y había cuidado de ella mientras se recuperaba de sus heridas físicas. Pero las heridas mentales habían sido mucho más complicadas. Carmen había tenido amnesia total durante casi 2 años. No recordaba su nombre, su edad, su profesión, su familia o cualquier detalle de su vida anterior al accidente. Don Aurelio la había llamado María porque era el único nombre que había podido recordar vagamente.
Durante esos primeros 2 años, Carmen había vivido como María en el rancho de don Aurelio, ayudando con las tareas domésticas y del campo, pero sin ninguna conexión con su identidad real. Don Aurelio había sido demasiado pobre y demasiado retirado de la civilización para buscar ayuda médica profesional para la amnesia de Carmen. Había cuidado de ella de la mejor manera que había podido, tratándola como a una hija adoptiva, pero sin los recursos para resolver su condición médica. Carmen había vivido en un estado extraño de paz y confusión. No había recordado su vida anterior, pero tampoco había sentido la ausencia de algo específico. Había existido en un presente perpetuo, cuidando de los animales del rancho, cocinando comidas simples y viviendo una vida completamente diferente a cualquier cosa que había conocido antes. En 2021 había comenzado a tener flashes de memoria, rostros indefinidos, voces familiares pero sin contexto, sueños sobre lugares que no reconocía pero que se sentían como hogar. Don Aurelio le había dicho un día: «Creo que tengo familia en algún lugar». ¿Qué tipo de familia? No sé exactamente, pero siento que alguien me está buscando, o que alguien me extraña. Don Aurelio había sentido que era tiempo de ayudar a María a encontrar sus orígenes, pero no había sabido cómo comenzar. En 2022, la memoria de Carmen había comenzado a regresar más claramente. Había recordado fragmentos de su trabajo como maestra. Había recordado el nombre Eduardo sin contexto, pero con una sensación de amor profundo. Había recordado una casa con jardín y 2 hijos ya crecidos. «Creo que me llamo Carmen», le había dicho a don Aurelio un día. «Carmen, ¿cómo?» «Carmen, algo que empieza con H». Durante meses había luchado por recordar más detalles. En marzo de 2024 había recordado su apellido completo, Carmen Herrera. En abril había recordado el nombre de la ciudad donde había vivido, Guadalajara. En mayo había recordado que había estado casada con un hombre llamado Eduardo Herrera. Don Aurelio le había dicho con urgencia creciente: «Necesito encontrar a mi familia, necesito encontrar a Eduardo». Don Aurelio había ayudado a Carmen a viajar a Guadalajara en junio de 2000. Después de 5 años de búsqueda, Carmen había regresado a la ciudad que había sido su hogar. Lo primero que había hecho había sido ir a su antigua casa. La casa había estado vacía, con un letrero de «Se vende». Sus vecinos le habían contado la verdad devastadora. «Carmen, Dios mío, pensamos que habías muerto». «¿Dónde está Eduardo?» «Carmen, Eduardo. Eduardo se va a casar. Se va a casar en agosto, con Teresa Morales». «Carmen, todos pensamos que habías muerto en el accidente. Buscaron tu cuerpo durante meses». Carmen había sentido como si su mundo se desplomara. Había sobrevivido 5 años de amnesia y confusión. Había luchado por recordar a su familia. Había viajado de regreso a casa solo para descubrir que su esposo había seguido adelante sin ella. «Él sabe que estoy viva». «Por supuesto que no. Si hubiera sabido que estabas viva, nunca se habría comprometido con Teresa». Carmen había tenido que procesar la información más devastadora de su vida. Había estado legalmente muerta durante 5 años, y su esposo, creyéndola muerta, había rehecho su vida completamente. Había tenido varias opciones. Podría haber contactado a Eduardo inmediatamente para revelar que estaba viva. Podría haber contactado a sus hijos para organizar una reunión familiar. Podría haber ido directamente a la iglesia para detener la boda antes de que ocurriera. Pero Carmen había decidido hacer algo diferente. Había decidido que la mejor manera de revelar su supervivencia era aparecer en el momento exacto cuando Eduardo estaba prometiendo amor eterno a otra mujer. No por crueldad, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos si su esposo la había olvidado por conveniencia o si realmente había llorado su muerte y había seguido adelante solo después de años de duelo genuino. Carmen había decidido que iba a aparecer en la boda. Y cuando una esposa legalmente muerta aparece en el altar donde su esposo está casándose con otra mujer, las consecuencias van mucho más allá de arruinar una ceremonia. El sábado 17 de agosto de 2024, la parroquia de San José en Guadalajara había sido decorada hermosamente para la boda de Eduardo Herrera y Teresa Morales. Carmen había llegado temprano a la iglesia y había observado desde el estacionamiento mientras los invitados llegaban.
Había reconocido a sus hijos, Elena y Roberto, elegantemente vestidos como parte de la familia del novio. Había visto a Eduardo llegando en un traje gris que ella misma había ayudado a escoger años atrás para otra ocasión especial. Había observado a Teresa llegando en un vestido de novia modesto pero hermoso, apropiado para una mujer de su edad que se casaba por segunda vez. Carmen había sentido una mezcla de emociones devastadoras, celos de ver a otra mujer tomando su lugar, tristeza de haber perdido 5 años de su vida con Eduardo, comprensión de por qué Eduardo había seguido adelante, y una determinación profunda de reclamar su lugar como la verdadera esposa de Eduardo Herrera. Había esperado hasta que la ceremonia hubiera comenzado antes de entrar discretamente a la iglesia. Se había sentado en la última fila, donde podía observar toda la ceremonia sin ser vista por Eduardo o la familia. La ceremonia había sido hermosa. El sacerdote había hablado sobre el amor que puede florecer después de la pérdida, sobre la valentía de amar nuevamente después de haber experimentado dolor, y sobre la bendición de encontrar compañía en los años de madurez. Eduardo había lucido feliz pero serio, como un hombre que entendía el valor de lo que estaba recibiendo. Teresa había lucido radiante, como una mujer que había encontrado una segunda oportunidad inesperada de felicidad. Los votos habían sido especialmente emotivos. Teresa había dicho a Eduardo: prometo amarte y respetarte por el resto de mi vida. Prometo honrar la memoria de los que hemos perdido mientras construimos un futuro juntos. Eduardo había respondido: Teresa, prometo ser tu compañera en todo lo que queda de nuestras vidas. Prometo que nuestro amor nunca disminuya la memoria de Carmen o Miguel, sino que los honre con la felicidad que hemos encontrado. Carmen había sentido lágrimas en sus ojos al escuchar a Teresa mencionar su nombre con respeto y amor genuino. Había comenzado a darse cuenta de que Eduardo no había olvidado su matrimonio anterior, lo había honrado mientras seguía adelante. Pero también había sentido una determinación creciente de que, sin importar cuán hermosa fuera esta nueva relación, ella era la verdadera esposa de Eduardo. El momento decisivo había llegado cuando el sacerdote había hecho la pregunta tradicional: si alguien presente conoce alguna razón por la cual este hombre y esta mujer no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio en la iglesia había sido absoluto. Eduardo y Teresa habían sonreído el uno al otro, sabiendo que no había impedimentos para su unión. Los invitados habían esperado el momento de pasar a los anillos. Carmen había decidido que ese era el momento. Se había puesto de pie lentamente. Su movimiento había sido notado por algunas personas en las filas de atrás, pero la mayoría de los invitados había estado concentrada en la pareja en el altar. Había comenzado a caminar hacia el frente de la iglesia. Sus pasos habían resonado en el piso de piedra, creando un sonido que había comenzado a atraer la atención de más invitados. Para cuando había llegado a la mitad del pasillo, varias personas habían volteado a verla con curiosidad. Había continuado caminando hasta que había llegado al frente de la iglesia, donde había podido ver claramente las caras de Eduardo y Teresa. El sacerdote había notado la interrupción y había pausado la ceremonia. «Disculpe, señora», había dicho cortésmente. «¿Hay algo que necesite?» Carmen había mirado directamente a Eduardo. Eduardo había volteado hacia ella con una expresión de confusión, como si estuviera viendo a alguien familiar pero fuera de lugar. Por varios segundos había habido un reconocimiento gradual en sus ojos: confusión, incredulidad, reconocimiento, horror. Carmen había susurrado, tan bajo que solo Teresa y el sacerdote habían podido escucharlo. Carmen había sonreído con una mezcla de tristeza y alivio. «Hola, Eduardo». El silencio que había seguido había sido ensordecedor. Teresa había mirado entre Eduardo y Carmen, comenzando a entender que algo extraordinario estaba sucediendo. «Eduardo», había dicho Teresa con voz temblorosa, «¿quién es esta mujer?» Eduardo había estado paralizado, mirando a Carmen como si estuviera viendo un fantasma. Carmen había hablado con una voz que había llevado toda la tristeza de 5 años perdidos. «Soy Carmen Herrera, y creo que hay un malentendido aquí». «¿Qué tipo de malentendido?», había preguntado el sacerdote. Carmen había mirado directamente a Eduardo. «El malentendido es que mi esposo cree que estoy muerta». Los murmullos de confusión habían comenzado a extenderse por toda la iglesia.
pero no estoy muerta, estoy muy viva, y según las leyes de Dios y de México, Eduardo Herrera ya está casado. Teresa había comenzado a entender las implicaciones. Eduardo había dicho con voz quebrada, «Esta mujer es Carmen, tu primera esposa». Eduardo había encontrado finalmente su voz. «Carmen murió hace 5 años. No morí, Eduardo. Sobreviví. Eso es imposible. Buscamos tu cuerpo durante meses. Sobreviví el accidente. Perdí la memoria. He estado viviendo en las montañas durante 5 años, tratando de recordar quién era». El sacerdote había interrumpido la conversación. «Señoras y señores, creo que necesitamos suspender esta ceremonia hasta que esta situación pueda ser aclarada». Pero Carmen no había terminado. Había mirado a Teresa con una expresión de compasión genuina. «Teresa, siento mucho que hayas tenido que descubrir esto de esta manera, pero Eduardo es mi esposo, y lo ha sido durante los últimos 5 años, incluso cuando todos creían que yo estaba muerta». Teresa había comenzado a llorar. «Esto significa que nuestro matrimonio no puede suceder». Carmen había respondido con tristeza pero con firmeza. «Significa que Eduardo ya está casado, conmigo». La iglesia se había vaciado gradualmente mientras la familia inmediata y el sacerdote habían intentado procesar lo que había acabado de suceder. Eduardo había estado en estado de shock, mirando alternativamente a Carmen y a Teresa como si no pudiera procesar la realidad de tener a ambas mujeres frente a él. Carmen había dicho finalmente, «¿Dónde has estado durante 5 años? Perdí la memoria en el accidente. He estado viviendo con un campesino llamado Don Aurelio, tratando de recordar quién era. Y no recordaste nada durante 5 años. Recordé gradualmente, recordé tu nombre, recordé que estaba casada, pero no recordé los detalles hasta hace unos meses». Teresa había interrumpido la conversación. «Eduardo, esto significa que nuestra relación ha sido ilegal». «No ilegal», había respondido Carmen, «pero sí significa que Eduardo nunca estuvo libre para casarse contigo». «¿Cómo es posible? Lo declararon legalmente muerto». «Me declararon legalmente muerta porque no encontraron mi cuerpo. Pero la muerte legal no es lo mismo que la muerte real». Elena y Roberto, los hijos de Eduardo y Carmen, habían estado llorando en las primeras filas, procesando el shock de ver a su madre viva después de 5 años de duelo. «Mamá», había dicho Elena con voz quebrada, «¿realmente eres tú? Soy yo, amor. He estado tratando de encontrar el camino de regreso a casa durante años. ¿Por qué no nos contactaste antes?» Carmen había mirado a Eduardo antes de responder. «Porque necesitaba saber si su padre me había olvidado o si había llorado mi muerte genuinamente». «¿Y qué descubriste?» Carmen había sonreído con tristeza. «Descubrí que su padre es un hombre honorable que lloró mi pérdida durante años antes de permitirse amar a alguien más». Teresa había estado escuchando esta conversación con una mezcla de devastación y comprensión creciente. Eduardo había dicho, «Necesito entender algo». «¿Qué? Durante los 2 años que hemos estado juntos, ¿alguna vez dejaste de amar a Carmen?» Eduardo había pausado antes de responder. «No, Teresa, nunca dejé de amar a Carmen. Te amé a ti también, pero nunca dejé de amarla a ella. Y ahora que está viva». Eduardo había mirado a ambas mujeres con una expresión de angustia profunda. «Teresa, tú sabes que te amo. Hemos construido algo hermoso juntos. Pero Carmen es mi esposa. Ha sido mi esposa durante 23 años. Teresa había comenzado a llorar más fuerte. «¿Esto significa que todo lo que construimos juntos se acabó?» «Teresa», Carmen había intervenido con una voz gentil pero firme. «Teresa, sé que esto es devastador para ti, pero Eduardo es mi esposo, y yo he estado luchando durante años para regresar a él. Y mi amor no cuenta, tu amor cuenta, pero el mío vino primero y nunca terminó». El sacerdote había intentado proporcionar claridad sobre la situación legal y religiosa. «Señor Herrera», había dicho, «desde el punto de vista de la Iglesia, usted nunca dejó de estar casado con Carmen. La muerte legal no disuelve un matrimonio sacramental si la persona está realmente viva. Esto significa que mi matrimonio con Teresa no puede proceder mientras esté casado con Carmen». Teresa había mirado a Eduardo con una mezcla de dolor y comprensión madura. «Eduardo, necesito preguntarte algo honestamente. ¿Qué?
Si Carmen no hubiera aparecido hoy, ¿habría sido feliz casándote conmigo? Sí, Teresa, habría sido feliz. Y ahora que Carmen está viva, Eduardo había tardado mucho tiempo en responder. Ahora que Carmen está viva, tengo que honrar el matrimonio que nunca terminó realmente. Incluso si eso significa lastimarme a mí, Teresa, nunca quise lastimarte. Cuando comencé a amarte, genuinamente creía que Carmen había muerto. Carmen había hablado directamente a Teresa. Teresa, sé que Eduardo te ama y sé que ustedes han construido algo real juntos, pero él es mi esposo y yo he regresado para reclamar mi lugar en su vida. ¿Y qué lugar hay para mí? Carmen había considerado la pregunta cuidadosamente. No hay lugar para ti como su esposa, pero puede haber lugar para ti como alguien importante que fue parte de su vida durante un tiempo muy difícil. Como una amiga, como alguien que lo amó cuando él necesitaba ser amado y que lo ayudó a sanar cuando yo no podía estar ahí. Teresa había removido lentamente su anillo de compromiso y se lo había entregado a Eduardo. Eduardo, te amo lo suficiente para dejarte ir. Teresa, pero también me amo lo suficiente a mí misma para no quedarme en una situación donde siempre voy a ser la segunda opción. Teresa había besado la mejilla de Eduardo por última vez. Espero que seas feliz con Carmen. Se ve que se aman mucho. Teresa había salido de la iglesia con dignidad, dejando a Eduardo y Carmen solos para enfrentar la complejidad de reconstruir un matrimonio después de 5 años de separación forzada. Los meses siguientes a la boda interrumpida habían sido los más complicados en la vida de Eduardo y Carmen. Legalmente, Carmen había tenido que ser oficialmente resucitada, su certificado de defunción había tenido que ser anulado, sus documentos de identidad habían tenido que ser restaurados y su estatus legal había tenido que ser restablecido. Emocionalmente, ambos habían tenido que enfrentar el hecho de que eran personas diferentes después de 5 años de experiencias separadas. Carmen había cambiado durante su tiempo en las montañas. Se había vuelto más independiente, más introspectiva y más apreciativa de las cosas simples de la vida. Eduardo había cambiado durante su tiempo de duelo y su relación con Teresa. Se había vuelto más emotivo, más expresivo sobre sus sentimientos y más consciente de la importancia de no dar el amor por sentado. Carmen, le había dicho Eduardo durante una de sus primeras conversaciones privadas después de la boda interrumpida. Necesitas saber que durante estos 5 años he llorado tu muerte todos los días. Lo sé, Eduardo, puedo ver en tus ojos que nunca dejaste de amarme, pero también necesitas saber que amé a Teresa genuinamente. También lo sé. Y no te culpo por eso. ¿No estás enojada? Carmen había considerado la pregunta cuidadosamente. No estoy enojada porque encontraste amor después de creer que había muerto. Estoy triste de que perdimos 5 años juntos, pero no estoy enojada porque seguiste viviendo. ¿Podemos reconstruir lo que teníamos? No podemos reconstruir lo que teníamos, Eduardo, pero podemos construir algo nuevo con la base de lo que siempre hemos compartido. La reconstrucción de su matrimonio había sido un proceso gradual y deliberado. Habían decidido que necesitaban conocerse nuevamente como las personas que se habían convertido durante los años de separación. Carmen había tenido que readaptarse a la vida urbana después de 5 años en las montañas. Eduardo había tenido que readaptarse a estar casado con Carmen después de 2 años de relación con Teresa. Ambos habían tenido que procesar la culpa. Carmen por haber estado ausente, aunque involuntariamente, y Eduardo por haber seguido adelante, aunque comprensiblemente. ¿Alguna vez piensas en Teresa?, le había preguntado Carmen a Eduardo un día. Sí, había respondido Eduardo honestamente. Pienso en ella y espero que esté bien. ¿Deseas estar con ella? Eduardo había pausado antes de responder. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida juntos, pero no deseo estar con ella más que contigo. ¿Estás seguro? Carmen, tú eres mi esposa. Teresa fue una bendición durante un tiempo muy oscuro de mi vida, pero tú eres mi hogar. Carmen había tenido que procesar sus propios sentimientos de celos y inseguridad. Eduardo, ¿cómo sé que no me vas a reemplazar otra vez si algo me pasa? ¿Cómo sé que no vas a encontrar a otra Teresa si tengo otro accidente o si me enfermo? Eduardo había tomado las manos de Carmen. Carmen,
Lo que aprendí durante estos 5 años es que el amor no se reemplaza, se expande. Amé a Teresa, pero nunca dejé de amarte a ti. Si algo te pasara otra vez, lloraría tu pérdida otra vez. Y tal vez, después de años de duelo, encontraría compañía otra vez. Pero nunca te olvidaría otra vez. ¿Es eso suficiente para ti? Es más que suficiente. Es honesto. Gradualmente Eduardo y Carmen habían reconstruido su intimidad, su comunicación y su visión compartida para el futuro. Habían decidido mudarse a una casa nueva, porque la casa anterior tenía demasiados recuerdos tanto de la vida antes del accidente como de la vida durante los años cuando Carmen había estado ausente. Habían decidido renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia privada para marcar oficialmente su reunión después de la separación forzada. Habían decidido que querían viajar juntos para compensar algunos de los años perdidos, pero lo más importante, habían decidido que querían usar su experiencia para ayudar a otras familias que enfrentaban pérdidas ambiguas o traumáticas. Carmen había regresado a trabajar como maestra, pero ahora se especializaba en ayudar a niños que habían experimentado traumas familiares. Eduardo había comenzado a trabajar como consejero voluntario para hombres que habían perdido a sus esposas. Juntos, habían establecido una fundación para ayudar a familias de personas desaparecidas a mantener esperanza mientras lidian con la ambigüedad de no saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Teresa había eventualmente encontrado paz con la situación. Había enviado una carta a Eduardo y Carmen 6 meses después de la boda interrumpida. Eduardo y Carmen, he tenido tiempo para procesar lo que pasó y quiero que sepan que entiendo que Eduardo tomó la decisión correcta. Carmen, espero que nunca dudes del amor de Eduardo por ti. Él me habló de ti todos los días durante los 2 años que estuvimos juntos. Te ama con una profundidad que yo nunca podría haber competido, incluso si hubieras permanecido muerta. Eduardo, gracias por los 2 años más felices que he tenido desde que perdí a Miguel. Aunque no terminó como esperábamos, no me arrepiento de nuestro tiempo juntos. Les deseo toda la felicidad del mundo. Carmen y Eduardo habían enmarcado la carta como un recordatorio de que el amor puede existir en múltiples formas y que las pérdidas pueden crear oportunidades para tipos diferentes de amor, sin disminuir el valor de los amores originales. Habían aprendido que la muerte temporal no mata el amor eterno. Habían demostrado que los matrimonios verdaderos pueden sobrevivir incluso malentendidos de 5 años. Y habían descubierto que cuando alguien regresa de entre los muertos, no arruina la vida que se construyó en su ausencia, la transforma en algo más rico y más apreciado que nunca antes. 2 años después de la boda interrumpida, Eduardo y Carmen Herrera habían construido un matrimonio más fuerte del que habían tenido antes del accidente. La experiencia de la pérdida, la separación forzada y la reunión inesperada había profundizado su apreciación mutua de maneras que nunca habrían sido posibles sin la tragedia. Carmen le había dicho a Eduardo en su 2º aniversario de reunión: «Estos han sido los 2 años más intensos y hermosos de mi vida, más hermosos que nuestros primeros años de matrimonio, diferentes. En nuestros primeros años te amaba con la inconsciencia de la juventud, ahora te amo con la gratitud de alguien que sabe lo que es perderte». Carmen había desarrollado una perspectiva única sobre la vida después de haber experimentado una muerte social seguida de una resurrección literal. Eduardo, lo que aprendí durante esos 5 años de amnesia es que la identidad no se basa en los recuerdos, se basa en el amor. ¿Cómo? Durante años no recordé tu nombre, pero sentí tu amor. No recordé a nuestros hijos, pero sentí que había personas que me extrañaban. El amor existe independientemente de la memoria. Eduardo había encontrado una nueva carrera como especialista en trauma de duelo, ayudando específicamente a familias que habían perdido a seres queridos en circunstancias ambiguas. La experiencia de creer que Carmen había muerto y después descubrir que estaba viva me enseñó que el duelo no es sobre dejar ir, es sobre aprender a amar a alguien de una manera diferente. Carmen había escrito un libro sobre su experiencia de amnesia y recuperación, que se había convertido en un recurso valioso para familias que enfrentaban situaciones similares.
Mi historia demuestra que el amor verdadero no se destruye por la ausencia física, por la pérdida de memoria o incluso por el paso del tiempo. Se transforma pero nunca muere. Juntos, habían ayudado a docenas de familias a navegar pérdidas complicadas y reuniones inesperadas. Habían demostrado que los matrimonios pueden sobrevivir incluso las separaciones más dramáticas si la base del amor es genuina. Teresa había encontrado eventualmente una nueva relación con un viudo que había entendido y respetado su experiencia anterior. En una coincidencia hermosa, se había casado exactamente 2 años después de la fecha de su boda interrumpida con Eduardo, en la misma iglesia donde había descubierto que no podía casarse con él. Eduardo y Carmen habían asistido a la boda de Teresa como invitados, en una demostración pública de que el amor puede evolucionar hacia respeto mutuo y buena voluntad, incluso cuando no puede continuar como romance. Teresa merece toda la felicidad del mundo, había dicho Carmen mientras observaba a Teresa casándose con su nuevo esposo. Ella amó a Eduardo cuando yo no podía, y eso es algo que siempre voy a agradecer. La historia de Eduardo y Carmen se había vuelto legendaria en su comunidad como una demostración de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier obstáculo, incluyendo la muerte aparente. Habían demostrado que las bodas se pueden interrumpir por las mejores razones. Habían probado que algunos malentendidos, aunque devastadores, pueden llevar a comprensiones más profundas sobre la naturaleza del amor y el compromiso. Y habían establecido un nuevo estándar para lo que significa amar hasta que la muerte nos separe, demostrando que incluso la muerte aparente no separa el amor verdadero, solo lo prueba. Sus nietos crecieron escuchando la historia de cómo la abuela había regresado de entre los muertos para reclamar al abuelo en su segunda boda. Para ellos era una historia de amor más poderosa que cualquier cuento de hadas, porque era real, y porque demostraba que el amor verdadero no solo conquista la muerte, sobrevive los malentendidos sobre la muerte y regresa exactamente cuando más se necesita. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron la emoción de ver el amor verdadero triunfar sobre la muerte aparente y los malentendidos devastadores. Durante 5 años, Eduardo lloró la pérdida de Carmen y eventualmente encontró amor nuevamente con Teresa. Durante 5 años, Carmen luchó por recordar quién era y encontrar el camino de regreso a casa. Pero cuando el destino los reunió en el momento más inesperado, demostraron que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Eduardo había aprendido que amar a alguien después de una pérdida no disminuye el amor original. Carmen había demostrado que regresar de entre los muertos no arruina la vida que se construyó en tu ausencia, la enriquece con gratitud y apreciación renovada. Esta historia nos enseña verdades que no podemos ignorar. Primero, el amor verdadero trasciende incluso la muerte aparente. Los matrimonios construidos sobre bases sólidas pueden sobrevivir separaciones que parecían permanentes. Segundo, amar a alguien nuevo después de una pérdida no es traición al amor original. Es una demostración de que el corazón humano tiene capacidad infinita para el amor. Y tercero, cuando alguien regresa de entre los muertos, no destruye la nueva vida que se construyó en su ausencia. La transforma en algo más rico, más apreciado y más consciente de lo precioso que es el amor. Si esta historia los conmovió, si han experimentado pérdidas que después resultaron ser temporales, o si simplemente creen en el poder del amor para superar cualquier obstáculo, dejen su me gusta en este video. Comenten amor eterno si creen que Carmen hizo lo correcto al interrumpir la boda. Comenten verdadero amor si piensan que Eduardo tomó la decisión correcta al elegir a Carmen sobre Teresa. Y si conocen familias que han enfrentado pérdidas ambiguas o reuniones inesperadas, compartan este video con ellos. Tal vez les ayude a entender que el amor verdadero puede sobrevivir incluso los malentendidos más devastadores. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que el amor verdadero no solo conquista la muerte, sobrevive los malentendidos sobre la muerte. Recuerden, cuando prometen amor hasta que la muerte nos separe, asegúrense de que realmente sea la muerte y no solo un malentendido sobre la muerte. Que Dios bendiga a todas las familias que han enfrentado pérdidas que resultaron ser temporales
y que fortalezca a todos los matrimonios que han tenido que reconstruirse después de separaciones inesperadas. El amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Nos vemos en la próxima historia, familia. Amén.